Hay que establecer algunas cosas. Lo primero, el actual Código de Trabajo data del año 1992 y ha tenido muy pocas modificaciones. Y fue el gran pacto social o el principal pacto social que ha tenido la República Dominicana fue en ese entonces con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado. Fue un diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado. Y eso trajo como consecuencia la actual ley 16-92, el actual Código de Trabajo de la República Dominicana, que tuvo interesantísimas modificaciones y que en gran parte esa paz laboral, que se refleja también en la paz social que tiene la República Dominicana, es en gran medida gracias a ese Código de Trabajo que tenemos nosotros. Ahora bien, las sociedades evolucionan, el mundo laboral ha cambiado mucho. Tenemos, por ejemplo, el teletrabajo que antes no existía. Ahora, por ejemplo, una gente trabaja en una compañía de teléfonos desde España y trabaja para países de Latinoamérica y viceversa. También la jornada laboral ha variado mucho. Antes no se trabajaba los domingos porque era un día feriado para ir a la iglesia, pero el mundo ha cambiado mucho. El mundo de la economía es totalmente distinto y debemos ser competitivos en un mundo cambiante. Entonces, estas reformas planteadas, que se han hecho no por unanimidad, sino por un apreciable y valioso consenso, unanimidad nunca va a haber, es un logro importante del presidente de la República, Luis Abinader, de lograr modificaciones que van a incluir en no que hayan tantos casos judicializados. El Ministerio de Trabajo, un dato interesante, tiene un departamento de mediación que ha hecho que la mayoría de casos ya no tengan que ir a los tribunales y se resuelvan de manera amigable en el Ministerio de Trabajo. También se va a reconocer el trabajo de las domésticas. El trabajo de las domésticas en la actual legislación laboral es un contrato especial y no debe ser especial. Y además somos signatarios de un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo donde se le debe de dar un trato igualitario a las domésticas. También se va a ampliar la jornada laboral. El mundo debe cambiar. Hay países donde la jornada laboral son de 8 días, 4 días y 4 días. Se dividen. Hay otros que se implementan las 24 horas trabajando. En fin, es una buena propuesta del presidente de la República de modificar el actual Código de Trabajo que ya cumplió su misión y la cumplió bastante bien. Y lo que tiene que ver, Pedro, y disculpe, la cesantía, que es la preocupación. La cesantía es la gran preocupación. En lo particular, yo estoy de acuerdo en que se mantenga. Naturalmente, eso tiene un problema de que puede crear o no mantener algunos empleos y puede provocar que algunas empresas también quiebren. Pero ese es el mal menor. Hay que mantener la cesantía y sobre todo porque eso le da estabilidad al trabajador en un ambiente interesante, independientemente de que el índice de desempleo en la República Dominicana ha disminuido muchísimo, muchísimo. Y aquí prácticamente hay zonas donde no hay desempleo, por ejemplo, Tamboril, para poner un ejemplo. Independientemente de eso, la cesantía es un tema que hay que mantenerlo así y con el tiempo verá si habrá un seguro para los trabajadores en caso de que haya un despido, en caso de que haya una dimisión o en caso de que haya un desahucio. Bien, licenciado Pedro Domínguez Brito, abogado, escritor y político. Estamos en tiempo de reformas, múltiples reformas. En el caso René te abordó sobre el tema de la reforma al trabajo, pero también tenemos en la paleta lo que es la reforma constitucional. En términos generales, que precisamente en el día de ayer pues, fue aprobada como ley de necesidad una nueva reforma a la Constitución, específicamente en el orden de esta reforma. Tu parecer con respecto a los candados que habla el presidente, a consolidar los procesos de elecciones a un solo periodo, perdón, a un solo día las elecciones, tanto de orden municipal como presidencial. La Constitución Dominicana tiene 39 reformas y creo que es la primera que un presidente promueve una no para beneficio particular. Y eso implica varias cosas, que el presidente de la República, Luis Abinader, no tiene un compromiso con lo económico, no tiene un compromiso con el ego, tiene un compromiso con la historia. Y es la primera vez en la República Dominicana que un presidente legisla en contra de sí mismo. Y eso tiene un valor extraordinario. Y los puntos que se están planteando es ponerle el candado al asunto de la repostulación indefinida y el asunto del Consejo Nacional de la Magistratura para promover la independencia mayor del Ministerio Público,
la posibilidad de modificar las elecciones, tiene su pro y su contra, pero tiene más pro que en contra de la modificación a la Constitución para que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales sean al mismo tiempo. Esos son, entre otros aspectos, también bajar la cantidad de diputados que tiene el Congreso de la República y también hay otros aspectos que hay que plantear, además de esa modificación constitucional, es el reglamento para el referendo, que tampoco está, y hay casos donde se va a tener que actuar en base a referéndum, algunas modificaciones constitucionales. Quise dejar esa pregunta como en forma de aparte, el tema de la reducción de la cantidad de escaños de diputados en el Congreso Nacional. Tu perspectiva con relación a Yo creo que disminuir 20 diputados es poco. A mí me gustaba más la iniciativa del presidente de 50 y pico. Y además de eso, hay un tema que debemos tratar. La filosofía del Congreso bicameral es la siguiente. Es Cámara de Diputados y Senado de la República. Senado es senectus, vejez. Eso se hizo para que los diputados, que tenían en principio, hace decenas de años, la cabeza caliente, promovieran proyectos de ley revolucionarios. Y los senadores, que eran la gente fría, los viejos, calculaban bien sus cosas y mantenían eso un perfil bajo y mantenían el establishment o el status quo. Esa era la finalidad de las dos cámaras. Entonces ya eso no existe, eso no existe. Y hay un tema que hay que plantearlo en la República Dominicana, que ya muchos países del mundo lo tienen, es que sea unicameral. No se ha tocado ese tema, pero creo que podría ser interesante e incluso plantearlo ahora, en este momento, que haya solamente una cámara y no dos cámaras. Y eso está pasando en el mundo entero porque ya la filosofía del por qué eran dos cámaras, ya eso no existe en la República Dominicana al menos. Y en la mayoría de lugares del mundo eso es un asunto ya desfasado. Sí. Debe de ser una sola cámara. Y el tema que no se ha tocado, y te pregunto como en tu condición de político y conocedor como el que más, la cantidad de partidos políticos, muchos de ellos con una matrícula incluso muy por debajo del 0.5%. Hay que ponerle costo a eso, es un relajo. Es un relajo, ni a bisagra llegan. O sea, uno debe tener ya control y que esos partidos políticos desaparezcan. Esto es imposible que un sistema partidista tenga 20, 30 partidos políticos, cuando en la democracia occidental la regla más o menos es el bipartidismo. El bipartidismo. Y a veces se rompe la regla con el tripartidismo, pero luego vuelve al bipartidismo. Esa es la regla en las democracias occidentales, el bipartidismo y excepcionalmente el tripartidismo. Entonces, con eso no se puede jugar. Aquí hay gente que vive de movimientos políticos, de partidos políticos, y se amarran y se agarran buscando siempre una tajada del pastel en vez de servirle a la sociedad. O sea, ¿entiendes tú que es oportuno en estos tiempos la reforma que se toquen? Integral. Debiera ser la reforma, debiera ser integrar más cosas. Sí. Pero creo que lo que ha propuesto el presidente es lo que más necesitamos en este momento y valoro su iniciativa de desprendimiento, de un desprendimiento que es más lejos, porque puede crearse un espacio de soledad en él. Él está arriesgando muchas cosas, pensando en el bien común. Y en el futuro. Y en el futuro de la democracia dominicana. Y repito, el presidente no tiene un proyecto ni económico, ni un proyecto de ego, tiene un proyecto de la historia, un proyecto familiar, un proyecto que va más allá. Y en ese sentido, un proyecto político que se asemeja un poco o mucho a los proyectos y al pensamiento que tenía Peña, que tenía Juan Bosch, que no tenían proyectos económicos, ni proyectos de ego, sino proyectos de la historia, proyectos de la gloria, en el buen sentido de la palabra, de legado, de dejar huellas positivas, porque en el fondo, ¿qué es tú participar en la actividad política? Es dejar huellas positivas, y la gente diga, por aquí pasó fulano de tal, y dejó estas huellas positivas. Eso es lo único que queda, el cumplimiento del deber, no otra cosa. ¿Y qué opinión tiene acerca de la fusión de los ministerios que propuso el presidente la semana? Es interesantísimo, es interesantísimo. Ya empezaría a disminuirse esa empleomanía que tenemos nosotros desorbitante. Aquí hay ministerios instituciones que realizan las mismas funciones y eso crea no solamente pérdidas económicas, sino también que no hay relación en el trabajo que hace una con la otra porque vive cada quien por su lado. Eso no tiene sentido. Aquí, por ejemplo, en el sector eléctrico, hay varias instituciones que eso no puede existir. Y la idea de unificar el Ministerio de Educación
con el Ministerio de Educación Superior, es interesantísima porque es la educación y se puede trabajar de manera más integral y administrar mejor los recursos económicos y los recursos humanos. Hablando de recursos, licenciado Pedro Domínguez Brito, las alcaldías se han mostrado a favor de que se haga un incremento a estos presupuestos municipales. Lo entienden como necesario. Muchos de ellos han dicho que administran miseria y que la mayoría de alcaldías en todo el país, pues el presupuesto que llega no da ni siquiera para recolectar basura. ¿Entiendes tú prudente que haya un aumento significativo en cuanto a los presupuestos de las alcaldías? La ley establece un % bastante amplio. Se va cumpliendo de manera escalonada, no se está cumpliendo de golpe. Y hay que establecer lo siguiente: desde la misma fundación de la República, el padre de la fundación de la República, Juan Pablo Duarte, hablaba de el municipio como el cuarto poder del Estado, el poder municipal. Sí. Entonces, el poder municipal aquí no se le ha dado la importancia que en realidad tiene. En muchos países del mundo, en los países desarrollados, el municipio es que dirige prácticamente toda la actividad, porque el municipio es el que tiene el contacto directo, primario con el ciudadano. El Estado es algo más macro, el municipio es algo más micro. Cuando hay un problema de asfaltado, cuando hay problema en una comunidad, cuando hay problema en una junta de vecinos, es el municipio el que tiene el contacto, y sociales. Desde que nace hasta que se muere. Correcto. El contacto es con el municipio, el contacto primario. Entonces, ojalá, naturalmente hay que tener cada día más controles, cómo se manejan los municipios, que ese es otro tema que hay que tocar. Pedro, hablar con este hombre, señores, pues uno tocar cualquier tema, no importa el tema en el cual usted entre, sea político, social, que tenga que ver con las leyes. Hablando, Pedro, de la judicatura dominicana, llama preocupación las últimas sentencias y decisiones que han tomado algunos tribunales en la República Dominicana con relación a casos que tienen que ver con el narcotráfico, con relación a casos que tienen que ver con los casos que tiene pendiente la República Dominicana con relación a la corrupción en este país. Y entonces uno se pregunta y uno ve por momento y dice, pero es que la justicia en la República Dominicana se ha convertido en un cliché. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años o en las últimas décadas. Antes, hace 20 años, era imposible que una gente rica cayera presa. Aquí hubo el caso de los banqueros que cayeron presos. Hace 30 años era imposible que un legislador cayera preso por violencia familiar, intrafamiliar. Ahora cae preso. Antes era imposible que un familiar de un presidente o expresidente cayera preso. Ya están cayendo presos. En fin, vamos avanzando. Para mí, el Poder Judicial ya no es la cenicienta de los poderes del Estado. Nos falta mucho por avanzar. Pero aquí, repito, nos falta mucho por avanzar, pero ya aquí la gente intocable no es tan intocable. Aquí puede caer preso cualquier persona. Y la justicia cada día ha mejorado más y más. Y se nota, repito, falta mucho, una independencia razonable. Y si uno compara la justicia dominicana, el Poder Judicial, con los demás países del área, estamos muy superiores en casi todos los órdenes. No solamente me refiero al Poder Judicial, me refiero también al Ministerio Público, me refiero también al Tribunal Constitucional. Ustedes no han escuchado un escándalo del Tribunal Constitucional. Y ha tenido sentencia, ha creado una jurisprudencia hermosísima que ha enriquecido la materia constitucional, sobre todo el respeto a los derechos fundamentales en la República Dominicana. ¿Podría, Pedro, el Ministerio Público lograr alguna sentencia en estos casos que se llevan en la justicia dominicana con relación al tema de la corrupción? Yo espero que sí, Algunos casos se han caído, pero la mayoría no hay sentencias definitivas, sobre todo de los casos del gobierno anterior, no del PRM, sino el anterior. Prácticamente los casos últimos no hay sentencias definitivas. Hubo medidas de coerción, hubo modificación, variación a esa medida de coerción, que antes era la prisión preventiva, ahora son prisión domiciliaria, etcétera. Pero todavía no hay condenas de absolución ni condenas tampoco a pena de prisión. Disculpa, mi colega, ¿no llamaría un poquito a preocupación lo que decidió esa jueza en el día de ayer de quitarle el impedimento de salida a Donald Guerrero? Aquí se juega mucho, aquí voy a hacer una autocrítica al sistema. Aquí se juega mucho con la prisión preventiva y se juega mucho con no darle algunos derechos a los imputados que tienen una
una condena preventiva, vamos a llamarlo así. Entonces, con eso debe ser un poquito flexible. Yo en lo particular, si yo fuera juez, si fuera Ministerio Público, luego de que yo tenga un caso sólido, la prisión preventiva no sería, en casos de delitos económicos, no sería lo principal, mi meta, luego de que tenga 15, 12 meses, 18 meses, ya la persona guardando prisión preventiva. Román Jaques en el día de ayer depositó ante la Comisión del Senado la documentación para su repostulación frente a la Junta Central Electoral. A mí me gusta, creo que la Junta Central Electoral cumplió su papel bastante bien. Fueron unas elecciones que, a pesar de ser difíciles por todos los elementos que estaban en juego, desde las elecciones de los concejales, las elecciones de los diputados, de los senadores, creó confianza en la República Dominicana, en la parte electoral. Y lo más importante es la confianza de las instituciones, tanto en materia electoral, en materia económica. Ustedes tocaron un tema que para mí es esencial, la confianza que se tiene en el sector económico de la República Dominicana. Ustedes tocaron un tema para mí brillante. O sea, la economía dominicana está, lo que se llama un informe de medición de la economía mensual, IMAE se llama. La economía dominicana en agosto subió un 5,6% y en el año el promedio es de 5,1%, la mayor de América Latina, pero no solamente la mayor de América Latina, la que le sigue es la economía de Costa Rica, óigase bien, que tiene 4,6%. Le llevamos 0,5% a una economía sólida como es la economía de Costa Rica. Y aquí aprovecho para decir algo. El presidente de la República, en su alocución reciente en la ONU, que tocó temas extraordinarios, el tema haitiano, por ejemplo. Es la primera vez en las últimas décadas que la República Dominicana está a la ofensiva en el tema haitiano. Antes estábamos a la defensiva. Los organismos internacionales nos atacaban, nos daban duro, había protestas. Ahora nosotros tomamos, en términos de diplomacia, la ofensiva y somos los que estamos encima del tema haitiano, preocupados por el tema haitiano, tomando la agenda de Haití y no Haití tomando la agenda de nosotros. Entonces, eso es positivo y eso también quiero recalcarlo. Y lo que decía el presidente, y este dato lo manejo bastante, es el índice de criminalidad de la República Dominicana. El índice de criminalidad se maneja por la cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes. La República Dominicana tiene menos de 2 dígitos, 9,9%. Eso es de los más bajos de América Latina. Costa Rica, que lo mencioné, hace 2 años, la última información que tengo, tenía 16-17%. Y hay países que tienen 30-40% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la República Dominicana disminuyó a menos de 2 dígitos. Cuando uno va a cualquier país de América Latina, a uno le dice, no salgas, ten cuidado. Y aquí, razonablemente, uno siempre debe tener cuidado porque donde quiera se cuecen habas. Aquí hay libertad. Aquí tú puedes salir más o menos a cualquier hora, cuidándose más o menos un poco porque la delincuencia no mide ningún sector ni ninguna hora. Eso es así. Pero aprovechando tu conocimiento, hemos hablado de elecciones, de parte electoral. El famoso método de Home para la elección. Eso hay que quitarlo, eso hay que quitarlo y simplificar. Yo me voy más lejos en muchas cosas. Inclusive hay que pensar, por lo menos en los concejales, en que sea por arrastre, porque eso también complica mucho. Esa votación preferencial es complicado también. Y hay veces donde los partidos casi eligen mejor que la población. Sí. Oigan lo que estamos diciendo. A veces los partidos eligen mejor que la población. En un sistema que está muy clientelista. Sí. Eso es una autocrítica que debemos hacernos todos los que de alguna manera u otra estamos involucrados en la actividad política. Tiempos de reformas. Múltiples gobiernos han pasado y se ha hablado de la famosa reforma policial, que es evidentemente una necesidad nacional como son las demás reformas. ¿Qué te parece a ti este tema de reforma policial? Se ha empezado y se ha empezado con bastante éxito. Ya, por ejemplo, la Academia de la Policía dura 1 año, antes duraba 6 meses. Los salarios de la policía son más de $500 mensuales.
500, 600, y cada día aumenta más. Las condiciones de los policías cada vez son mejores. Están en el Servicio Nacional de Salud y tienen muchísimas más facilidades que antes no tenían. Ahora bien, falta mucho. A mí me da pena cuando veo a un policía que no sabe manejarse en un caso de violencia contra un ciudadano. Entonces, falta mucho, pero lo que está haciendo el presidente y lo que ha hecho en favor de la Policía Nacional es tremendo. Y el carácter preventivo hay que destacarlo. Y resalto de nuevo el índice de criminalidad que ha bajado sustancialmente, y eso se debe en gran medida también al carácter preventivo. Aquí hay barrios. El Ministerio de Interior y Policía tenía o tiene un programa, si mal no recuerdo, se llama Barrio Seguro o Barrio Seguro. Y yo estaba viendo algunos datos hace unos meses y donde se implementó la delincuencia, entiéndase, asesinatos, homicidios, robos, microtráfico, disminuyó sustancialmente. Se enfocaron en el deporte, se enfocaron en la cultura, se enfocaron en la educación, se enfocaron en crear fuentes de empleo y ya con eso disminuyó. En una esquina donde se pone una cancha de baloncesto y se juega 3 para 3, eso hace que disminuya la droga ahí, para poner un ejemplo. Sí, sí. Licenciado, hemos hablado de números crecientes en la República Dominicana, como en economía hemos crecido, pero también en temas de tránsito seguimos creciendo. Ocupamos el país En número accidentes. en accidentes de tránsito de Latinoamérica y últimamente se han reportado muchos accidentes. ¿Qué entiende usted que podría hacer este gobierno o qué nos falta a nosotros como dominicanos para bajar o erradicar esos números que afectan tanto? Mira, el Tribunal Constitucional hace un par de meses emitió una sentencia que a mí me encantó y ojalá se cumpla. Es ordenarle al Ministerio de Educación, que a la vez ordene a las escuelas y a los colegios, que sea obligatorio la educación vial en las escuelas y colegios de la República Dominicana. Eso para mí es un inicio extraordinario para que empiece a mejorar el caso del tránsito. Y no solamente de los conductores, sino también de los peatones. Los peatones nosotros cruzamos por cualquier lado, sin importarle lo que sea. Entonces, vamos a empezar con la educación. La educación vial para mí es lo esencial. Tenemos una ley de tránsito interesantísima, pero vamos a conocerla. Entonces, esa sentencia del Tribunal Constitucional, que no solamente ordenaba la educación vial en las escuelas y colegios, sino también la enseñanza de la Constitución, que eso debiera ser fundamental en el conocimiento de un niño o de una niña que se esté preparando, saber cuáles son sus derechos fundamentales, saber cuáles son sus deberes. Una Constitución dominicana que con la reforma que está implementando el presidente de la República, Luis Abinader, va a ser de las constituciones mejores de Occidente, de las más completas. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana son de los más avanzados de Occidente. Tenemos derechos fundamentales de tercera y cuarta categoría, derechos fundamentales, derecho al medio ambiente, derecho al deporte, derecho a la cultura, aparte de otros derechos fundamentales que son básicos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, etc. Pedro, un poquito más de un mes que se dio apertura a la legislatura en la República Dominicana, estamos en el mes de septiembre, la oposición en la República Dominicana inicia esta legislatura como terminó las legislaturas anteriores, retirándose de las comisiones, dando a conocer de que darán informes disidentes de ciertos aspectos. Recordemos que en el día de ayer, pues la Comisión Bicameral dio el visto bueno para el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el presidente Luis Abinader. ¿Qué opinión te merece a ti de los legisladores de la oposición que inician la legislatura como terminaron la anterior? La oposición no puede oponerse por oponerse. Eso no es hacer oposición. Cuando sobre todo son cosas que no tiene base. En los países desarrollados, la oposición y el gobierno, cuando son cosas sensatas, como lo que está planteando el presidente de la República, se unen y buscan soluciones. La oposición no se opone por oponerse. Eso desprestigia a la oposición. Y por eso esas mismas conductas, la oposición en la República Dominicana está desacreditada. Y critica en ocasiones cosas de lo que fue culpable en su momento. Entonces, es un poquito complicado, pero yo creo que esos vientos no tumban cocos. El país está enfocado en reforma constitucional correcta, fortalecimiento del Ministerio Público, entre otras cosas, y yo creo que de ahí nadie va a sacar al interés colectivo de la República Dominicana. Bien, señores, por mi parte una última pregunta.
Pedro, si vamos a Google y buscamos la biografía de Pedro Domínguez Brito, lo primero que le sale a uno es la declaración jurada de bienes de Pedro Domínguez Brito. Y esta situación que se ha presentado con la Cámara de Cuentas en la República Dominicana y los legisladores y funcionarios que al día de hoy todavía no han podido presentar su declaración jurada de bienes, ¿qué opinión te merece? Y lo que dijo el presidente también con relación Lo que dijo el presidente fue correcto, inclusive fue hasta un poco flexible con relación a los funcionarios que tienen la obligación de hacer sus declaraciones de bienes ante la Cámara de Cuentas. Fue flexible. Y yo espero que el presidente de la República va a cumplir su palabra. Y quien no la haya hecho debe de ser sancionado como lo establece la ley. O cancelado. O cancelado. Debe ser cancelado. Naturalmente. Sí. En la Cámara de Cuentas tiene a veces un poquito de complicaciones y hay que también estudiar, ponerse también en el otro lugar. A veces se piden informes de familiares que uno no tiene acceso o que los mismos legisladores no tienen acceso. Entonces hay que ser un poquito quizás más flexible en todas esas informaciones que exige la Cámara de Cuentas, que lo hace de la mejor buena fe.